Estamos de vuelta en la entrevista de la mañana y aquí tenemos con nosotros a la diputada Suri Ríos, que ha abanderado el tema de las mujeres y de la salud sexual y reproductiva de las mujeres por años. Ha sido un tema consistente para ella. Le damos la bienvenida, Suri, qué gusto tenerla aquí. Y tenemos a la doctora Mirna Montenegro, especialista en ese tema. Ella es médico y también es sociólogo. Miren, aquí tenemos las dos especialidades juntas, así que vamos a comenzar. Tal vez, Suri, 48,000 embarazos en adolescentes es un dato de verdad espeluznante. ¿Qué de toda la información que tiene usted aquí, qué es lo que más le preocupa? Lo que más me preocupa es que no estamos llegando con educación a la comunidad. Desde hace tiempo tenemos legislación que obliga tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Salud de ejecutar políticas educativas de sexualidad humana. Tenemos el apoyo de muchas organizaciones de la sociedad civil, pero el contenido educativo no ha llegado al aula, no llega a los chiquitos, a las chiquitas, a los jóvenes. Al mismo tema de la autoestima, como un enfoque integral, donde los chiquitos tienen que aprender, este es mi cuerpo y nadie lo toca. Y si algo sucede que no me agrada, ¿a quién acudo? ¿A quién le digo? No hemos generado ese espacio de confianza en el aula. Y por eso es que vez tras vez, Dina, hemos citado al ministro de Educación, al ministro de Salud, para pedirles que cumplan con la ley. Es más, ellos han firmado un convenio de prevenir con educación, el cual apenas han hecho los materiales promocionales, pero no ha llegado la unidad al aula. La doctora Montenegro nos decía la semana pasada que estos 48,000 embarazos son los que se registran en el sistema de salud, pero hay otro porcentaje que a mí me pareció alarmante, que es los partos que atienden comadronas. ¿De cuánto estamos hablando entonces? ¿O qué más o menos cantidad es la real de embarazos en adolescentes? Bueno, en realidad registramos no los embarazos sino los partos, porque nuestro sistema de salud lo que tiene capacidad de registrar el ministerio son los partos que son atendidos en los servicios de salud, maternidades, hospitales, centros de salud. Todos los partos que son atendidos en la casa, que sabemos que es el 40% de la población de las mujeres se atienden el parto en la casa por comadronas, por familiares, esos no son registrados. Si hacemos una proyección de esos 48,000 más un 40%, estamos hablando fácil de 75,000 partos en adolescentes. ¿Y cuántos de esos partos, Suri, son para niñas de verdad pequeñas, niñas de 10, 11 años? Entre 10, 11 y 12 años, la mayoría de casos que tenemos reportados son por violación, por incesto, y realmente muy dolorosos porque son chiquitas que incluso llegan a los hospitales públicos y muchas de ellas, por lo menos 6 o 7 de ellas van a pasar por todo el proceso de parto. Únicamente 3 o 4 van a tener cesárea, pero la mayoría pasan por los dolores de parto, por todo el proceso, como que si fueran una mujer adulta, y tienen 10 y 11 años. Algunas de las mayores ya 14, 15, 16, tenemos 3 casos reportados en Huehuetenango y 2 en el Quiché. Unas se han tomado herbicidas, fungicidas, para suicidarse y las otras se han ahorcado. Entonces son 5 casos ya reportados con evidencia, precisamente por esa falta de información y atención. ¿Y qué otros riesgos hay para una mamá tan jovencita? Bueno, el cuerpo de las niñas no está desarrollado fisiológica ni físicamente para soportar un embarazo. Si durante el control prenatal, primero no se lleva control prenatal porque la mayoría de embarazos en adolescentes, y más cuando son a causa de abuso, de incesto, son embarazos que son ocultos, la familia los mantiene ocultos. Lo más que se hace es separar a la niña del grupo familiar o de la casa donde vive el abusador o el violador en este caso. Los riesgos que se enfrentan durante el control prenatal o durante su embarazo van a tener más infecciones urinarias, van a tener hemorragias espontáneas, abortos espontáneos. Como es un embarazo que no es cuidado, no va a haber micronutrientes, lo cual no hay preparación para ese embarazo. Entonces va a ser un embarazo donde pueden haber malformaciones congénitas del niño. Durante el momento del parto, las que llegan a los servicios de salud van a tener partos prolongados. Usted en una sala de partos igual encuentra a una mujer de 35 años multípara que una niña de 10 o 11, porque no hay un servicio especial, como decía la diputada, para atender a una niña. Entonces, está la niña realmente sufriendo psicológicamente, está sufriendo físicamente y también socialmente, porque no tiene un proyecto de vida, no tiene realmente qué va a hacer después con ese bebé. Suri, hay áreas del país que son especialmente vulnerables y donde vemos una incidencia muy grave de embarazos prematuros.
Yo veía, por ejemplo, el caso de Huehuetenango. ¿Nos puede explicar un poco por qué? Tenemos Huehuetenango, Alta Verapaz principalmente, son regiones donde hay mucha pobreza, extrema pobreza, no hay caminos de comunicación, la gente no llega, los maestros no llegan. Entonces toda esa pobreza, la falta de centros de salud, la falta de centros de atención, la falta de la comunidad, eso hace que simplemente la gente viva ahí al día y que sea víctima de abusos, que sea víctima de violaciones y que no sepa qué hacer con los niños. Tienen niño tras niño tras niño desde muy jóvenes. Hay abuelas que, por ejemplo, nos traen una chiquita con un caso de embarazo porque el mismo tío o el mismo primo ha violado a esa chiquita. No denuncian porque como es el hijo, es el sobrino y es como que, bueno, así es la función y no es así. Se pierde el valor y la confianza, pero en estos departamentos, Huehuetenango, 32 municipios, una pobreza tremenda. Se ha prestado incluso para todo el tema de trata y explotación con México. ¿Y el Ministerio de Educación tiene algún programa especial, por ejemplo, para atender la situación de Huehuetenango? Si vemos que los datos pues, en Huehuetenango se disparan y en Alta Verapaz hay una atención para atender eso. Hace una semana que nosotros nos reunimos con el ministro de Educación y él no había incluido a Huehuetenango como un departamento prioritario, hasta que nosotros se lo pedimos. Entonces dijo que iba a incluir a Huehuetenango, a Petén, que es territorio de nadie, ¿verdad? Y a Sololá. Pero no estaba, a pesar de los números, a pesar de la información. Y entonces, Dina, vuelvo a lo que hablábamos, está en la evidencia científica. Aquí se tiene que cobrar de acuerdo a la evidencia, no de acuerdo a lo que se le ocurre a cada partido político que llega. Terrible. Pero yo te quería preguntar, por ejemplo, hace unos meses yo vi en los diarios españoles una noticia en portada de una niña hija de gitanos rumanos que tenía 10 años y estaba embarazada y fue una sensación, tal vez usted tal vez vieron esa noticia. ¿Por qué aquí en Guatemala somos tan indiferentes a una niña de 10 años con un embarazo avanzado? O sea, ¿qué nos hace creer que esa situación es normal? Mirna. Yo diría que un poco es el adormecimiento de una sociedad que es responsable porque se calla y porque no denuncia. Y lo vemos a todo nivel. Si vamos a un servicio de salud, un prestador un médico puede ver una niña de 10, 11 años y no pasará de sentir tristeza, tal vez porque pobre la niña, pero fuera de eso una actitud de denuncia, de referir a la procuraduría, eso no hay. Hay denuncias. Cuando ven a una niña embarazada... No hay. La ley para la maternidad saludable, su reglamento va a trabajar esa parte. El médico, la enfermera, la trabajadora social que detecte un embarazo en una menor de 15 años debe referirlo a la Procuraduría General de la Nación o a la Procuraduría de Derechos Humanos, porque hay que hacer un estudio social para ver las causas que motivan ese embarazo en la niña. También debería haber una persecución penal, porque seguramente hay un abusador detrás. Absolutamente, pero lo que pasa es que muchas veces ese abusador es pariente de la familia, como yo decía, puede ser el hijo o un primo, la abuela lo ve y lo que hace es cuidar el embarazo de la víctima y no denuncia al hijo ni al primo. Y tampoco se hace algo para evitar el contacto entre esa niña y para protegerla del abusador. Cuando ya sabemos del caso, la sociedad civil nos ha ayudado a separar a esos miembros de la familia, pero no quiere decir que todo el tiempo estén así. Es más, a veces las mismas madres dicen, es que su padre, es que su tío tiene derecho a ver a la niña. Imagínense, después de haber abusado. Suri, ¿qué papel pueden jugar las iglesias en esta problemática? Bueno, un papel fundamental. En primer lugar, porque la iglesia está próxima a la comunidad. No importa cuál sea su credo. Pero tiene que hablar de la paternidad y la maternidad responsable. Porque si la iglesia hubiese cumplido al 100% con su función, no tendríamos esta cantidad de casos. ¿Por qué? Hablamos de la depresión, de la prosperidad, del ambiente, de las drogas, pero no hablamos del respeto al cuerpo, del respeto entre la familia. Los valores tienen que llegar. La iglesia es responsable con nosotros de hacer eso. Ya tenemos solamente un minuto, pero usted hablaba de educación en las escuelas. ¿Qué pasa con los niños que no están en el sistema educativo? ¿Qué posibilidad hay para ellos de no terminar en estas estadísticas? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una responsabilidad enorme en el Ejecutivo y en la comunicación social, porque tenemos que hacer vallas y otros espacios publicitarios que dicen lo que hace el presidente, por ejemplo, y la primera dama. Hablemos de educación con claridad, utilicemos esos espacios para llegar a toda la comunidad, a todos los jóvenes. Hagamos un ejercicio de comunicación en prevención. ¿Qué cree usted que puede ser la acción que prioritariamente pueda tener más resultados, Suri? Respetar los presupuestos en primer lugar, porque ¿de qué hablamos si no hay el dinero? Respetemos el dinero que está asignado, porque en este tema hay una ley que dice cuánto dinero tiene que irse, por lo menos el 15% de lo que recaudamos en alcoholes, son 15 millones aproximadamente. Entonces, eso se tiene que respetar para el tema de llegar a hablar, porque solo hablando, solo educando como prioridad vamos a decirle a la gente y a decirle a las niñas, estos son sus cuerpos, nadie los toca, son templos, se cuidan,
¿Usted quisiera agregar algo más, Mirna, algo que se debería hacer? Me parece que en el caso, digamos, vivir sin violencia es un derecho humano. Y para muchas mujeres el inicio de su vida sexual tiene que ver con la violencia, con el castigo, con la coerción. En la medida que la sociedad realmente diga no más embarazos en niñas, en esa medida vamos a poder integrar esfuerzos de todo, de iglesia, de sociedad, de comunidad, de ejecutivo, legislativo y el judicial, que tiene mucho que ver en el caso de estas niñas que son abusadas. La no tolerancia. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, Suri, por estar aquí, por habernos ayudado el día de hoy con todas las entrevistas y con su presencia. Bueno, gracias a usted también, doctora Montenegro, con sus conocimientos. A usted, feliz Día de la Mujer. Le deseamos que tenga un lindo día, que lo pase con las mujeres que son importantes en su vida y que ayude a difundir las acciones que se pueden hacer para evitar que haya más niñas embarazadas prematuramente. Vamos a repetir que hay una maternidad cantonal a la par del Adolfo Hall con espacios seguros para las niñas embarazadas. Así que, bueno. Y este viernes a las 10 de la mañana, ya no alcanzó a darnos el anuncio de nuestra invitada, a las 10 de la mañana.